Nacional, tu voz en la radio. Aprendo cada día el valor de nuestra gran diversidad. El Ministerio de Educación presenta La Escuela del Aire. Juntos construyendo la escuela intercultural que queremos y merecemos. Con la Escuela del Aire, con la Escuela del Aire. Programa producido por la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, DIGEIDIR. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Buenos días, amigos, amigas. Hoy 5 de mayo, ya empezando nuevamente el programa, siendo las 8:04 de la mañana. Esto es La Escuela del Aire. Nosotros siempre llegando a sus hogares con muchas novedades. Hoy domingo, que ya empezó a ser acá en Lima, la neblina ya empezó a entrar a nuestros hogares, la humedad también, así que a cuidar a nuestros hijos e hijas. Soy amiga Yulisa Molina Gómez, como siempre, todos los domingos. Segundo Chuquipiondo les saluda y les da la bienvenida también. Buenos días, mamitas y papitos que están escuchando el programa a esta hora, y un saludo muy cordial a todas las personas de la Amazonía peruana también que están escuchando ahorita mismo el programa a través de Radio Nacional, tu voz en la radio, 103.9 de la FM. ¿Qué tal, Segundo? ¿Cómo te va el fin de semana? Bien, amiga mía, resulta que tengo que abrigarme mucho más porque ya inesperadamente hoy amaneció con mucho frío en la ciudad de Lima. Claro que sí, nuestros hijos e hijas también tienen que estar abrigaditos y tomando todo lo que es las bebidas, pero tibias. Ahora sí que ya no heladas, porque ya el verano se va. Bueno, nosotros siempre recordándoles que estamos en el segundo momento por la mejora de los aprendizajes, momento esto es la movilización nacional por la mejora de los aprendizajes, y nosotros como padres, madres de familia, docentes, estudiantes, ¿cuál es nuestro compromiso para mejorar los aprendizajes de nuestros hijos e hijas? Recuerda que lo que se busca es que todos los estudiantes pueden aprender y ninguno se quede atrás. Hoy 5 de mayo conversaremos sobre la educación intercultural bilingüe en la secundaria. ¿De qué trata esta propuesta? ¿Por qué trabajar la EIB, es decir, la educación intercultural bilingüe en el nivel secundaria? ¿Qué le aporta a los estudiantes? Sí, y en nuestra secuencia Perú Diverso conoceremos sobre la ceremonia de la ayahuasca, una práctica desarrollada en la Amazonía. ¿Ustedes conocen sobre esto? No se muevan del dial, que nosotros vamos a conversar de este y otros temas también que tenemos para reflexionar. Aprendiendo juntos desde la diversidad. La Escuela del Aire. 10 años en tu familia. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana por Radio Nacional, tu voz en la radio. 8:14 en la Escuela del Aire. En nuestra secuencia principal tenemos un tema para conversar. La experiencia de trabajo en educación intercultural bilingüe se viene desarrollando con énfasis en educación inicial y primaria. ¿Y en secundaria se puede desarrollar la educación intercultural bilingüe? Si es así, ¿de qué se trata esta propuesta? ¿Por qué trabajar la EIB en educación secundaria? ¿Qué le aportará a los estudiantes? Para conversar sobre este tema tenemos la presencia de Moisés Suxo Yapuchura, especialista de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación. Y también tenemos la presencia de Yoshi Sotomayor Torres, docente asistente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quien ha realizado una interesante investigación. Es sobre la diversidad cultural en la escuela y los comportamientos frente a esta realidad. Bienvenidos Moisés, Yoshi, bienvenido al programa La Escuela del Aire.
Buenos días, Yulisa. Segundo, ¿no? Yoshi, muy buenos días con todos. Gracias. Estamos, ¿no? por para estar. conversar, ¿no? Para Claro hablar que de la sí. educación. Moisés, entrando ya al tema para conversar, ¿qué avances se tiene hoy en la implementación o para implementar la EIB en secundaria? Bueno, como indica Yulisa, la educación intercultural y bilingüe en nuestro país básicamente se ha implementado en dos niveles, ¿no? Inicial y primaria. Pero afortunadamente en los últimos tiempos han habido iniciativas, ¿no? De la sociedad civil e instituciones públicas que han hecho proyectos de innovación, proyectos de diversificación curricular con enfoque de educación intercultural y bilingüe. Entonces estas demandas, estas iniciativas también han sido tomadas como punto de partida, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, especialmente la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, ha hecho el esfuerzo de recoger estas iniciativas, ¿no? Locales, digamos regionales, identificando puntualmente, ¿no? Las instituciones educativas que existen en el país con estas experiencias. También hicimos desde el Ministerio de Educación talleres macrorregionales, ¿no? Para construir una propuesta pedagógica para este nivel, ¿no? Con enfoque de educación intercultural. Entonces, Y esta propuesta está todavía en proceso de elaboración. Sí, exactamente, ¿no? La propuesta está en construcción. Hemos convocado desde el año 2006 a diversos actores de la educación, ¿no? Llámese docentes bilingües de secundaria, hemos convocado a los especialistas de las direcciones regionales de educación, de las UGELs, también a las organizaciones de la sociedad civil y el año pasado, por primera vez, ¿no? En la historia de la educación secundaria, hemos hecho llamar a los estudiantes, ¿no? De secundaria para conocer sus opiniones, ¿no? Sus demandas, sus intereses, su problemática, un poco para incorporar toda esta temática, ¿no? En la propuesta pedagógica. Moisés, ¿qué implica trabajar la educación intercultural bilingüe en secundaria? Implica, Yulisa, incorporar saberes locales de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, en las áreas curriculares que existen hay que incorporarlas según, ¿no? La región, ¿no? Según el contexto, según la lengua donde haya, digamos, esta demanda, incorporar también, ¿no? Las metodologías propias, ¿no? De enseñanza y aprendizaje de estos pueblos indígenas, la forma de evaluación, ¿no? Los espacios, ¿no? Los actores. En suma, significa poner en el desarrollo curricular y como también planificación elementos propios, ¿no? de los pueblos originarios para que nuestra oferta de la educación nacional que responda, ¿no? A nuestra realidad multicultural y multilingüe. Este proceso ya empezó, así que Bueno, hay que seguir nada más en ese paso como se ha trabajado también para educación inicial y primaria. Pero para seguir conversando tenemos una historia que retrata cómo es que, por ejemplo, el tema del idioma está siendo tratada por los estudiantes en la escuela. Hola, causitas, ¿qué canción van a cantar? ¿Ah? Patricia y yo estábamos pensando presentar una canción en quechua. Sí, Mauricio va a tocar la guitarra y yo voy a cantar. ¡Qué lorna! Eso es aburrido. ¿Ves? Yo te dije que no les iba a gustar. ¿Por qué Lorna? Si es bonito. ¿Y tú qué vas a cantar? Mi grupo va a cantar un reggaetón, pues. Me parece bien, pero lo nuestro también debe ser difundido. ¿Qué quedadazos son? Creo que el que está quedado eres tú. Además, ya nadie habla el quechua. Bueno, hemos escuchado una pequeña historia de estos jóvenes que están discutiendo sobre el tema de una actuación y que ahí tienen quieren hablar o cantar en quechua. ¿Por qué, viendo esta realidad, Moisés, por qué trabajar la educación intercultural bilingüe en secundaria? Por varias razones, ¿no? Voy a solamente señalar 5, ¿no? Uno, porque nuestra realidad peruana, las instituciones educativas secundarias sobre todo, son espacios heterogéneos, ¿no? Hay presencia de distintos estudiantes, ¿no? Con distintas lenguas, distintas culturas. Entonces la diversidad está ahí, ¿no? En el aula, ¿no? Está en la escuela
y esa diversidad debe ser un punto de partida, ¿no? Para trabajar pues, la educación intercultural bilingüe. Otra de las razones también importantes y fundamentales es la sostenibilidad de la educación intercultural bilingüe en nuestro país. Es decir, como hemos indicado, ¿no? Tenemos EIB, educación intercultural bilingüe en inicial y primaria, pero estos esfuerzos no tienen sostenibilidad en el tiempo, porque en secundaria no tenemos educación intercultural. Entonces, para que el proyecto sea duradero o tenga éxito, debemos seguir avanzando, ¿no? A otros niveles, ¿no? Es decir, la secundaria y luego a la superior. Otro de los temas importantes también, por qué trabaja la EIB en secundaria, es la erradicación de la discriminación. Ustedes sabemos, ¿no? Todos, que en nuestro país existen altos índices de discriminación. Entonces, la escuela o el colegio público no es ajeno a esto, ¿no? Hay mucha discriminación en los colegios públicos. Entonces, eso debemos trabajar para bajar los índices, ¿no? de discriminación. Otra de las razones también es en cuanto a mejorar los niveles de aprendizaje. Según las evaluaciones censales, ¿no? del año 2012, los estudiantes bilingües tienen bajos índices, ¿no? de rendimiento, digamos, de calidad educativa. Entonces, la idea es que la oferta educativa que se da desde el Ministerio de Educación sea más pertinente culturalmente, ¿no? Sea relevante, significativa para los chicos, ¿no? que atienda sus intereses y sus demandas para mejorar los niveles de aprendizaje. Y por último, un motivo importante también es el derecho, ¿no? La legislación nacional, internacional, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT indica que los estudiantes, ¿no? Sean niños, adolescentes, tienen derecho a ser enseñanza en lengua originaria y en su cultura propia. Eso es un mandato, ¿no? que debemos cumplir como Ministerio de Educación y como sociedad, ¿no? Claro que sí, y escuchábamos parte, digamos, de esta realidad que nos tenemos que afrontar, o que los estudiantes o alumnos enfrentan todos los días en la historia que acabamos de escuchar. Entonces, también contamos hoy en esta mañana con Yoshi Sotomayor, que hoy nos acompaña, y ella ha hecho una investigación. Entonces queríamos que por favor nos contaras cómo has titulado esta investigación y no sé, nos puedas contar. ¿Cómo surgió esa idea de hacer esa investigación? Okay. ¿Y dónde lo hiciste? Bien, antes que nada, buenos días, Yulisa, Segundo, Moisés, muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante y necesario hoy en día, ¿no? Bueno, yo realicé un estudio de investigación en Huari, en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash. Yo soy huarina. Realicé esta investigación en el colegio Manuel González Prada, que es un colegio que recibe a los alumnos de la misma ciudad y también en mayor cantidad y mayor porcentaje a los alumnos de zonas rurales. Entonces, lo que me interesó desde un principio a mí fue indagar en torno a la convivencia escolar. Cómo se desarrolla la convivencia escolar en un ambiente marcado por la diversidad sociocultural, lingüística, ¿no es cierto? Y analizar cómo es que la secundaria urbana recibe y qué es lo que ofrece a los estudiantes provenientes de zonas rurales. En ese sentido, el título de la investigación fue Procedencia sociocultural, relaciones interpersonales y rendimiento académico. ¿Por qué? Porque diversos estudios realizados a nivel internacional señalan que el clima educativo, el clima social de las instituciones influye de forma sustancial en el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Tú has encontrado en esta investigación, en este contexto que tú mencionas, qué chicos? ¿Cómo, tú dijiste que provienen de las zonas rurales, pero cómo son ellos? Bueno, en principio, llegan al colegio con claras desventajas, principalmente en lo académico, ¿no? La desventaja en la parte académica en comparación con sus pares de la ciudad es grande, es un factor muy difícil de manejar hoy en día, porque la secundaria urbana no está preparada para atender esa diversidad. Por otro lado, hay un elemento muy importante que influye ahí dentro de la convivencia, digamos, y que marca, que es el factor lingüístico. Estos estudiantes llegan de la primaria rural, ¿no? En muchos de los casos, estudiantes que han tenido, digamos, un solo profesor durante todos sus años o un solo profesor en los diferentes grados, etcétera, llegan a una secundaria urbana en la que tienen 7 u 8 profesores entrando y saliendo, ¿no? del aula. Entonces la parte social también cambia.
cambia la parte social. Pero un elemento muy relevante es definitivamente el idioma, porque estos estudiantes tienen como lengua materna el quechua, y en el colegio urbano ya simplemente no se presta atención a Es decir, que no se está abordando el tema de la diversidad cultural en la escuela, o cómo es asumida en la escuela. En la escuela sencillamente no existen, como lo mencionaba Moisés, la escuela no está preparada. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos repitiendo lo de siempre, la castellanización, ¿no es cierto?, el sometimiento cultural. ¿Por qué? Porque en este colegio, por ejemplo, un 46% aproximadamente de estudiantes tiene como lengua materna el quechua, ¿no? Entonces, es necesario que esto se tome en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes que manifiestan que cuando llegan al primer año de secundaria no entienden nada, no entienden lo que sus profesores, muchos de ellos dicen, no entiendo por qué hablan muy rápido, no quiero salir a las exposiciones porque yo manejo un castellano que muy motoso, que todo el mundo se burla de mí, etc. Entonces hay estigmatización, hay prejuicios, hay discriminación. Hay muchos elementos que actúan de forma negativa en el progreso del estudiante. Como que cohíben también al estudiante, supuesto, ¿verdad? ¿No? Lo cohíben. Tú eres de allá, tú Yo estudiaste, soy de allá. estudiaste en ese En colegio. el colegio, sí. Y yo, bueno, soy de la ciudad, digamos, soy del otro grupo, ¿no? Pero básicamente en el tiempo en el que yo estudié allá, no me percaté de este tipo de situaciones. Cuando me doy cuenta de esta realidad, precisamente cuando termino o cuando estoy en proceso de formación, yo soy educadora, egresada de San Marcos, entonces al momento de plantear mi estudio de investigación, me pongo a analizar cómo se da el proceso, en cuanto a la temática de la educación intercultural y bilingüe, la necesidad de diversificarla. Para seguir conversando sobre esto y muchas cosas más, Yulisa, nos vamos a un corte y volvemos con más en la Escuela del Aire. Ya regresamos con La Escuela del Aire.